Hola camaradas, el día de hoy nos gustaría presentar un pequeño tema que ha estado suscitando en los diferentes medios de comunicación. El día de hoy, específicamente el 6 de marzo, hubo un portazo en Palacio Nacional. Nosotros hemos hecho una serie de indagaciones sobre el problema que significa este tipo de comportamientos. Queremos de alguna manera dejar sentado nuestra posición sobre este proceso y creemos que todo esto se inscribe en lo que se conoce o se ha conocido como el lawfare o la judicialización de la política. Nosotros en ese sentido debemos de tener en cuenta algunos elementos que quisiera compartirles en este momento. El primer elemento que me parece importante es que Claudia Sheinbaum, pase lo que pase, a nuestro parecer y bajo los elementos que tenemos, no va a tener, más allá de ningún problema, más allá de lo mediático, no va a tener ningún problema con las elecciones del 2024. Para nosotros esa elección ya está liquidada. Claudia Sheinbaum va o será, a mi parecer, la próxima presidenta del país. Y esto se ve bajo dos elementos, ¿no? El primer elemento es la elección del 2024, las proyecciones. Creo que las proyecciones marcan una tendencia muy amplia que bajo un milagro podría revertirse. Y la otra es que esta ventaja, lamentablemente para la derecha y afortunadamente para los de la izquierda o los que nos asumimos también como obradoristas, su ventaja está aumentando. Entonces ahí creo que hay un tema muy importante. El segundo elemento que me parece que es muy importante sobre esto es que el PRI y el PAN, para poder de alguna manera detener o poder cambiar el ritmo de esta desventaja tan amplia, tienen que de alguna manera incrementar sus mecanismos de golpeteo. En este caso son dos tipos de golpeteo. Uno es mediático y el otro es mediante un posible movimiento de masas que esté financiado por la derecha. Entonces tienen que incrementarlo. No tienen otra. Su candidata está muy baja de potencia política, no prende en las masas, y en los propios debates que se dan en la televisión podemos observar que son totalmente, pues si no aniquilados, pero sí, lo vamos a decirlo, derrotados, mediáticamente hablando, por supuesto. Entonces, pues necesitan eso. Necesitan eso para dos cosas. Primero, para detener ese aumento de la ventaja que está acumulando Claudia, y el otro es también para poder detener el plan C, ¿no? Si detienen la ventaja y pueden más o menos cerrarla, es decir, ahora tiene Claudia de tener entre 60 y 67%, más o menos lo que manejan las estadísticas. Xochitl Gálvez, si logra bajarlo al nivel de los 50, abajo del 60%, asegura dos cosas, ¿no? Que no tenga mayoría calificada, o sea, el PRI y el PAN podrían asegurar que Morena, PT y Partido Verde no tengan mayoría calificada, o segundo, que sería lo más preocupante, que no existiera la mayoría relativa. Entonces ahí yo creo que es un tema bastante importante que no hay que dejar de perder, que tiene un doble momento, ¿no? No es ganar la elección. Me parece que lo que están intentando hacer simplemente es acortar las diferencias para poder condicionar la mayoría calificada y la mayoría relativa. Y entonces, frente a esto, ¿no? Si Claudia no tiene la mayoría calificada, no hay plan C. Y si no hay plan C, entonces podrían operar lo que se va a llamar la judicialización de la elección en 2024.
que ese es el objetivo. El objetivo de todo esto es judicializar la elección. Entonces, frente a este proceso, ¿no? Yo quisiera dar un marco general sobre cómo podemos ubicar que se están dando estas cosas. El primer marco que me parece importante es escuchar, por supuesto, algunas cosas que han pasado, ¿no? en estos días y que me parece que son muy importantes. El primero es Jorge Castañeda, ¿no? Jorge Castañeda, este lunes de esta semana, nos habló de alguna manera a todo el mundo y principalmente a la derecha, nos avisó más que nada sobre cuál tendría que ser la estrategia de Xóchitl Gálvez. Y la estrategia de Xóchitl Gálvez tendría que ser que tiene que incrementar la guerra sucia. Ante eso, pues hemos visto que también se sumó, por supuesto, Vicente Fox. También Vicente Fox hizo mención sobre esto. Y lo más preocupante para nosotros sería que también quien se nos sumaría o quien se sumó anteriormente, pues es Alarraqui, ¿no? Entonces todos ellos han empezado a mencionar, y unos antes, otros después, que se necesita mentir, se necesita especular, se necesita calumniar. Y eso me parece que es triste, ¿no? Porque en un momento histórico donde parece ser que la verdad podría ser revolucionaria, tendría que ser revolucionaria, aparecen estas expresiones casi goebbelianas. Mentir, mentir y mentir, y que la mentira cada vez sea más poderosa, que la mentira cada vez sea más efectiva, y desde ahí poder seguir encontrando nuestros mecanismos. El otro elemento, ¿no? Sumado a esto, pues son las agencias internacionales. Las agencias internacionales han incrementado la violencia mediática, mencionando que pues hay un posible narcogobierno. Aunque no tienen pruebas, pero pues ya lo están mencionando. Entonces, ahí se empieza a instalar otra narrativa que podría ayudar muchísimo a desestabilizar los órdenes mediáticos. Después, tenemos por supuesto que la derecha mexicana empieza también a manejar frente a todo esto, mediante los medios de comunicación corporativos, que existe o va a existir una posible elección de Estado. Un tema me parece que bastante complicadito, porque si lo dejamos pasar, pues esto podría tener consecuencias muy, pero muy graves. Lo cual me parece que es importante señalarlo, ¿no? Y entonces llegamos al punto culmine, al punto culminar, al punto central. ¿Cuál es el punto central? El punto central es que después del orden mediático tienen que empezar a calentar la plaza, como se le llama. El Laufer necesita de imprimir de un escenario de desestabilización. En ese escenario de desestabilización, por lo regular se ocupan tres agendas sociales muy importantes. La primera es la cuestión de la violencia política de género, que se ha utilizado y se sigue utilizando. Se empieza a hacer eso. La segunda podría ser la defensa de los derechos humanos, que también es una cosa que se utiliza permanentemente. Y la tercera, la naturaleza, por supuesto. Dentro de los derechos humanos existe el punto también de la justicia o de la violencia. Y aquí es donde entra específicamente Ayotzinapa. Lo que pasó hoy no es una manifestación de los padres de los 43, de la organización política de izquierda que siempre ha acompañado a estos compañeros, sino que se instala dentro de este proceso. Entonces nos parece importante señalarlo, porque va a ser la primera manifestación de una serie de provocaciones que el gobierno de la Cuarta Transformación va a tener para poder desestabilizarlo. Entonces, para ir al último punto, nos parece que dentro de todo este orden tenemos que aplicar, por supuesto, la dialéctica revolucionaria. Y entonces hay que ser claros entonces en lo que está pasando, para que en esa claridad nosotros podamos de alguna manera tener las herramientas de saber cómo es que lo vamos a enfrentar. Entonces, en primer lugar,
comentar que el Lawfare es un mecanismo judicial. O sea, eso es cierto, ¿no? O sea, el Lawfare en su génesis, en su estructura, es una guerra específicamente judicial. O sea, tiene como objetivo golpear a los gobiernos de izquierda en todos los niveles para que al final los jueces puedan entrar y tumbar, en este caso, una elección, o en este caso, un gobierno. Son los dos, o sea, es decir, si no les alcanza para tumbar la elección y para manchar la elección y que se judicialice la elección, pues van a incrementar esa violencia para tumbar a la presidenta, que será Claudia Sheinbaum, por supuesto. Entonces es una guerra contra el Poder Judicial. Eso es una primera línea que tenemos que ubicar bien, que es muy importante. Pero no solamente es eso, ¿no? Porque si fuera solamente eso, sería un poco relativamente fácil cómo poder luchar contra eso. El segundo elemento que me parece bastante importante es la cuestión de que este mecanismo judicial tiene dos momentos. El primer momento serían los jueces. Eso lo comentamos, ¿no? O sea, los jueces juegan un papel muy importante en esta lucha permanente. Y lo observamos, ¿no? Los jueces dan amparos, los jueces ayudan a la derecha, los jueces liberan los criminales. O sea, los jueces permanentemente están en contra de la Cuarta Transformación. Y por el otro lado son los medios de comunicación. Pues, por supuesto, ¿no? Los medios de comunicación se articulan, corporativos específicamente, se articulan de cierta manera para que los medios de comunicación puedan penetrar permanentemente sobre estos procesos. Entonces los medios de comunicación son una herramienta, son unos bombarderos permanentes de noticias falsas, noticias maliciosas en contra de la Cuarta Transformación. Entonces me parece que es importante, que no lo tenemos que dejar de lado y que podría ser muy, muy necesario. El tercer elemento que me parece muy importante también colocar en el centro, ¿no? Es que este mecanismo son financiados principalmente por Claudio X González. O sea, sí hay que ubicar que hay un pequeño empresario, y voy a llamarlo pequeño empresario porque no es el gran empresario, es un empresario satélite, es un empresario que está al servicio de otros grandes empresarios, pero que sirve como pivote. Y sirve como pivote porque él es el ancla, ¿no?, entre el poder judicial, el poder mediático, los poderes políticos, el PRI y el PAN, y que él es el pivote en el financiamiento. O sea, él es el que transmite de alguna manera el dinero, ¿no?, los dólares, hacia estos tres sectores que están golpeando permanentemente, y que estos tres sectores, por supuesto, movilizan de alguna manera todo lo demás. Entonces es Claudio X González el principal promotor dentro de México, el principal promotor del Lawfare, porque es el que tiene el dinero, o el que recibe el dinero. Pero también hay que decir que Claudio X González es un satélite, ¿no? Como yo ya lo mencioné, es un pequeño satélite, empresario satélite que está en México, que él absorbe el dinero de otros sectores y que él lo distribuye al interior. El problema, ¿no?, el problema real es que arriba de él existen otros sectores más poderosos, que son ellos realmente los que están metiendo el dinero a nuestro país. ¿Quiénes son esos grandes sectores? Son los grandes bancos, es el sector bancario, los grandes monopolios bancarios internacionales, es el sector de la tecnología, muchísimo. Los grandes sectores de la tecnología están metiéndose. Ahí hay que poner en el centro que ya entró una nueva empresa, Navia, creo que se llama, de chips, ya entró en el top 3, ¿no?, de las empresas más poderosas de la bolsa de valores. En algún momento haremos algo de eso, por supuesto. Las empresas de armamentos, las armadoras. En el armamento hay que decir que son tres sectores, ¿no? Son tres subsectores, ¿no? Es el gran sector del armamento, pero son los que producen las armas, por supuesto, en todos sus niveles, la inteligencia y los departamentos de Estado, o los departamentos de defensa, principalmente. Son los tres que están ahí metidotes. Entre ellos Estados Unidos, por supuesto, está ahí metido. Que no es el único, hay otros, me parece muy importantes.
El otro son las grandes petroleras, por supuesto, hay un juego muy importante por el petróleo. Las farmacéuticas, pues la gran farmacia, pues ahí están metidas también. Y las especuladoras comerciales. Entonces, esos son los sectores más importantes que están metiendo. Las armadoras ya lo había comentado, pero tanto los carros eléctricos como los carros tradicionales, ¿no? Con el nearshoring, por supuesto, necesitan condiciones mucho más favorables para su inversión, y el gobierno de Claudia y de Andrés Manuel, pues sí les ofrecen ciertos beneficios, pero ellos quisieran más, que sí los podrían conseguir, por supuesto, con las grandes oligarquías. Entonces sí me parece que es importante poner eso en el fondo. Entonces, lo que se está jugando es un poder político contra un poder económico. Eso creo que es relevante, no lo podemos dejar de lado. Y entonces, aquí lo importante, ya para concluir, lo importante me parece que son tres cosas, ¿no? La primera cosa es que frente a esto hay que decir, es pues un poder económico el que está jugando. O sea, al final de cuentas el lawfare no es un poder judicial. Entonces, enfrentar al Poder Judicial frente al Poder Judicial no es suficiente. ¿Es necesario? Sí es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos construir un poder económico que pueda contrarrestar al poder económico que hoy nos está acechando permanentemente. Entonces, sí hay que ser sinceros, me parece que sí hay que ser sinceros y serios, que no es un poder, o sea, el poder político contra el poder económico no es lo que se está jugando, es la construcción de un poder económico bastante agresivo contra una nación que todavía no ha construido un poder económico lo suficientemente fuerte para poder enfrentarlo, y pues tienen la capacidad, por supuesto, de poder seguir incrementando esta violencia que estamos viviendo hoy en día. El segundo elemento es, bueno, pues para poder construir un poder económico poderoso, tenemos que llamar a la organización política pacífica. O sea, tenemos que seguir organizándonos pacíficamente, tenemos que construir la revolución de las conciencias, tenemos que ir a las calles, tenemos que manifestar nuestro compromiso con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto tenemos que concientizar a las personas de por qué es importante votar por la Cuarta Transformación, ¿no? Más allá, por supuesto, de las críticas que podamos tener con los diferentes grupos, me parece que lo importante es no aislarnos en ese sentido. Y finalmente me parece que lo más importante es no perder de vista, a lo mejor aquí me la estoy jugando muchísimo, pero no importa, no perder de vista que esta organización política, si no consigue paralizar el poder económico, tampoco es tan efectiva, ¿no? Entonces nuestro compromiso sí es organizarnos pacíficamente, sí es mostrar este proceso, pero empezar a tener una organización política en donde podamos tener como perspectiva paralizar el poder económico en el momento justo. Es decir, en este momento lo que tenemos que hacer es una guerra prolongada, es una guerra política prolongada. O sea, es decir, no vamos a detener el lawfare mañana, eso es imposible, pero sí lo podemos, pero sí podemos empezar a confrontarlo, sí podemos empezar a denunciar, sí podemos empezar a meter ruido. Aquí lo importante, y cierro con eso, es que en el momento en que ellos ataquen, porque lo van a hacer, o sea, eso no se va a detener, ellos lo van a implementar, ellos van a ir sobre esa línea, no se van a detener. Entonces, cuando ellos lo quieran implementar o cuando ellos lo implementen, nosotros podamos contragolpear. Entonces, el contragolpe político, ¿cuál es? La construcción de la huelga general. No hay otro. Porque, como hemos demostrado hasta el momento, es de poder económico a poder económico. Y si nosotros no atacamos al poder económico, va a ser muy difícil poder colocar en el centro. Las huelgas van a ser un eje central en la lucha política en los próximos 3 años. Eso no se va a detener. Aquí el problema es cuál es el sentido que se le va a dar. La derecha la va a poder utilizar, claro. La derecha tiene muchas posibilidades de poder capturar las huelgas que se van a generar en los próximos años. Eso va a pasar. O nosotros tenemos la capacidad de poder aplicar un método marxista para poder encontrar los mecanismos de definiciones políticas en esta cuarta transformación, para construir un poder económico, y frente a ese poder económico, pues detener, por supuesto, a la derecha mexicana y a la derecha transnacional. Es la huelga general, me parece, que la mejor aliada de esta cuarta transformación. Entonces, nosotros seguimos en ese sentido. Es lamentable lo que pasó en
en Palacio Nacional. Cerramos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, pero el cerrar no solamente es un mensaje de solidaridad, sino también tendría que ser un avance para clarificar lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que tenemos que hacer ahora y lo que tenemos que hacer en el futuro. Entonces, es apremiante una organización política que sea más plebeya, y frente a eso, la construcción de un poder económico que sea diferente a las oligarquías y que sea más comprometido con el pueblo de México, para de esta manera tener la capacidad de enfrentar el poder económico con el poder económico. Y otra vez, la figura que nosotros conocemos en este momento se llama huelga general. Hasta aquí, compañeros. Gracias.